Información este próximo día 12, es decir, este domingo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. Esta es la historia. Kevin Iván vive en la colonia Morelos y a sus escasos 12 años ya trabaja. Lo hace desde que su padre murió. Su jornada laboral es de 12 horas. Hay veces que se duerme a las 3 de la mañana. Cuando sí tenemos pedidos es desde la tarde hasta la madrugada. 3 de la tarde y terminaríamos a las 2 de la mañana. Para él los juegos se han convertido en estampar playeras, doblarlas y venderlas. Una labor que hace con gusto ante las circunstancias y porque no le queda de otra. Por ejemplo, yo ya no quise estudiar, yo me quedé hasta segundo año de secundaria. Y pues dije, otra que no estoy estudiando, que perdí mi año, mejor le ayudo a mi mamá. Kevin forma parte de los 2.5 millones de niños que realizan alguna actividad económica, de acuerdo a cifras del INEGI. Información que también menciona que el 45.9% de la población de 5 a 17 años que realiza actividades económicas en el país no recibe un ingreso y 29.3% trabaja 35 horas más a la semana. Para erradicar este problema social en la Ciudad de México, en 2014 se instaló la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la protección de adolescentes trabajadores de edad permitida del Distrito Federal. De igual forma, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el ICAT, Ciudad de México, ofrece información básica a los jóvenes en edad de laborar, quienes también tienen la oportunidad de incorporarse al programa Prepa Sí, además de recibir apoyo del programa Mi Primer Trabajo. Yo a mi edad yo ya sé hacer camisas, sé hacer tazas, sé hacer muchas cosas muy bonitas. Con imágenes de Jonathan Ramos, Mariana Sánchez, 21 Noticias. Y justamente para hablar sobre este tema nos acompaña la secretaria Amalia García, y es titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Secretaria, gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto estar aquí. Vaya historia la de Kevin, ¿no? Es una historia durísima que es inaceptable, porque este niño tan inteligente, este niño que vemos con tanto entusiasmo, con tanta vida, tiene derecho a estar jugando, tiene derecho a tener actividades culturales, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a tener atención en la salud, tiene derecho a estar estudiando. Entonces, eso es lo que tiene que garantizarse. Y el gobierno de la Ciudad de México ha tomado la determinación de trabajar a fondo en eso. Las cifras que se dieron de 2,5 millones son en el país. En la Ciudad de México, alrededor de 1.700.000 entre 5 y 7 años son niños que viven aquí en esta zona, pero se calcula que alrededor de 80,000 son los que están trabajando. Si se dice 80,000 en una población de millones parecería un número pequeño, pero es inaceptable y 80,000 es un número grande. Es un número importantísimo. Es un número muy grande y por eso se tiene que tomar medidas para que ellos puedan disfrutar de una etapa de la vida en la que no tienen por qué trabajar. ¿Cuáles son las razones por las que ellos están trabajando? En el 60% de los casos señalan que es porque tienen que ayudar a su familia y lo hacen con algún familiar. Sin embargo, lo que en la Ciudad de México el gobierno ha planteado es que esos mismos niños pueden tener la posibilidad de alimentos, de atención en la salud, de sustento, de útiles escolares, de uniformes en una escuela gratuitamente y que los padres o los tutores deben participar y colaborar para que estos niños no estén trabajando, sino que puedan tener acceso a esa vida y a ese disfrute. Y por eso este domingo, en lo que queremos en este Día Mundial por la Erradicación y contra el Trabajo Infantil, reafirmar el compromiso del gobierno de la ciudad, por supuesto con UNICEF, con la OIT, con organismos internacionales con los cuales el gobierno de la ciudad ha hecho un enorme compromiso. Y por supuesto que la preparación, el disfrute, la diversión tienen que garantizarse y sobre todo aquellos niños que están en las condiciones más vulnerables. Claro. ¿Y cómo convencer, secretaria, sobre todo a los padres, a las familias, en donde pues el dinero no alcanza y justamente ven a los hijos como un apoyo de que esto no debiera ocurrir? Bueno, efectivamente yo le puedo dar un ejemplo, porque hemos estudiado con un grupo de expertos lo que sucede, por ejemplo, con los niños que están en el metro, que una buena parte, habría que decirlo, son niños que no son solo de la Ciudad de México. En este estudio que ha hecho el Centro de Estudios Rafael Galván, lo que nos muestran es que alrededor del 50% de los que están en el metro vienen del Estado de México. El otro 50% son de la ciudad. Tendríamos que tomar una acción metropolitana, haciéndose cargo también las entidades vecinas, es decir, los estados vecinos, especialmente el Estado de México junto con la Ciudad de México, para que con los padres se planteara que eso que ellos dicen que requieren obtener para alimentación, educación, vestido, etcétera,
se los garantiza el propio gobierno. Aquí en la Ciudad de México, alimentación, desayuno y comida, atención médica en las escuelas, y no solo en las escuelas, sino al hogar, con el programa de gratuidad de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Además, los útiles escolares y todas las condiciones, por lo menos durante 5 días a la semana, en el caso de alimentación, de recreación, de cultura, de estudio, se podrían garantizar. ¿Qué es lo que estamos encaminando y a qué queremos llegar? A que se amplíe el número de escuelas de tiempo completo, de jornada total, de tal manera que estos niños y niñas tengan la posibilidad del estudio, del juego, de la diversión, con todos los requerimientos garantizados, y que los tuteros o los padres, las madres, no tengan que preocuparse por eso. Estamos encaminándonos hacia allá y, por supuesto, para garantizar ese compromiso del gobierno de la ciudad de que los niños y niñas puedan disfrutar su niñez como es su derecho. Las familias, los padres, los propios niños, si están conscientes de la situación por la que atraviesan, ¿cómo se pueden acercar a ustedes para recibir este apoyo y estos beneficios? Bueno, no solamente, por supuesto, dando la dirección y los teléfonos de la Secretaría de Trabajo, también del DIF, por supuesto, o de cualquier teléfono del gobierno de la ciudad, sino que además tenemos el propósito de brigadas directamente ahí en donde sabemos que hay padres o tutores que están con los niños. Focos rojos, ¿no? Por ejemplo, por la central de abastos. La central de abasto, los metros, las calles, y por supuesto que además lo que queremos detectar es exactamente en qué zonas viven estos niños, de tal manera que el lugar al que vayan, la escuela, la estancia infantil, sea cercano a su vivienda, que no tengan que trasladarse grandes distancias. No se trata de que los traigan la mamá o el papá o el tutor largas distancias, sino que ahí cerca garanticemos que ellos puedan acudir a una escuela. Estamos trabajando en este esquema y seguramente que muy pronto tendremos la posibilidad de decir que en la Ciudad de México, con estas políticas y esta iniciativa, los niños están realmente disfrutando lo que es su derecho, todos sus derechos a educación, a salud y no a trabajo infantil. En eso estamos de manera intensa todas las dependencias coordinadamente. ¿Exageramos si decimos que es un esfuerzo por acabar con una forma de explotación? Por supuesto que sí, es una explotación, incluso si es un familiar, porque alrededor del 60% de estos niños que trabajan lo hacen con un familiar, y por supuesto que incluso no todos reciben un ingreso, sino que les dicen que es porque están ayudando, pero incluso si recibieran un ingreso es inaceptable. Los niños tienen derecho a estar en otra condición. Y lo es por ley. Secretaria, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Al contrario.